Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. Estábamos cantando, ha exhibido su espada en la batalla. Yo, fíjense que siempre que escucho esa alabanza, ha exhibido su espada en la batalla, viene a mi memoria un momento en mi vida, o mejor dicho, en la vida de toda mi familia, difícil que pasamos. Creo que fue en el 2008 o 2009, cuando al negocio de mi mamá llegaron unos mareros a exigirle que yo me contactara con ellos. Básicamente lo que querían era extorsionarnos, y yo recuerdo que fueron momentos bien difíciles para toda la familia, porque realmente quien querían que se comunicara con ellos era yo. Y entonces mi mamá le dieron un número a ella me lo dio, yo le dije que yo no les iba a estar llamando. Y entonces cuando la situación ya se puso más tensa, ya ellos llegaron con armas a amenazar a mi mamá, y entonces yo recuerdo que yo le dije a mi mamá, igual al resto de mis hermanas, porque me presionaban un poco de que había que comunicarse con ellos para ver qué querían, y entonces yo le dije que Dios nos iba a defender, no solo a mí, sino que a toda mi familia, porque la amenaza, quiera o no, ya iba contra todos. Y después pues les di mi número y me llamaron, pero ese día que me llamaron yo les di la palabra de Dios, pero quiera o no, había temor. Yo recuerdo que yo salí aquí del colegio y para todos lados, ¿sabes? Que a ver si no de repente por ahí estaban como esperándolo, ¿verdad? Y esperándome. Entonces yo tenía mi confianza puesta en Dios, de eso estoy completamente seguro, pero el temor, quiera o no, siempre llega. Pero lo que les quería decir es que después que yo había hablado con ellos y que les dije que no les iba a dar nada, sino que les iba a dar palabra de Dios, eso sí les iba a dar. No tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy, y le comencé a dar palabra de Dios. Yo recuerdo que estaba en la iglesia un domingo, como hoy, y entonces estaba yo ahí alabando al Señor y diciéndole: Señor, libra a mi familia, libra mi vida, libra a mi mamá, pues quiera o no, mi mamá era la que estaba tal vez como más exhibida, o sea, porque contra ella se habían dejado ir, ellos sabían a qué hora se llegaba al negocio, a qué hora se iba, y ¿qué les costaba a ellos pasar en una moto, en un carro ahí disparándole? O sea, era bien difícil. Y entonces, ese día cantaron esa alabanza, ha exhibido su espada en la batalla. Y entonces ahí estaba yo cantando, pero fíjense que yo estaba con mis ojos cerrados, y mientras estaba con mis ojos cerrados pude ver cómo un gigante, o sea Jesús, se levantaba. Él estaba así y se levantaba, pero cuando se levanta saca una espadota como de ese tamaño y la comenzó a exhibir, a enseñar. Y que al otro lado estaban unos que querían hacerme daño, que en este caso eran los mareros, ¿verdad? Y entonces solo les exhibió la espada, solo se las enseñó, y entonces comenzaron a huir. Cuando yo vi eso con mis ojos cerrados, cuando yo tuve esa película en mi mente, en ese momento comencé a saltar. Y entonces yo ahí estaba y comienzo a saltar, pero comienzo a saltar con una fuerza, con una energía, viendo lo que estaba pasando. Yo estaba con mis ojos cerrados saltando. Tuvieron que hacer a un lado las sillas y todo, porque yo estaba saltando como salta alguien, no sé, no podía
decirles, pero lo que sí recuerdo es que salté bastante de una emoción de ver cómo él exhibía su espada. Ese día se trazó una línea del temor. El temor se quedó atrás, la inseguridad se quedó atrás, el miedo y también la amenaza, porque obviamente nunca más nos volvieron a amenazar. Pero también yo comencé a caminar con seguridad porque dije, Dios anda conmigo. Y entonces les cuento esto porque mientras cantábamos ha exhibido su espada en la batalla, y cada vez que yo la canto, yo me recuerdo de eso. Y si Dios lo hizo conmigo, yo creo que también Él lo quiere hacer contigo. Cualquier situación que se deje venir a nuestra vida, si nosotros realmente confiamos en Él, entonces Él va a exhibir esa espada en la batalla y al enemigo va a hacer huir, no importa el tamaño del enemigo. Es que, porque yo recuerdo que mi mamá es muy cristiana, es más cristiana tal vez que nosotros de los que estamos aquí. Ella, aunque esté lloviendo bajo la lluvia, ahí va a la iglesia. Aunque los chorros de agua en el suelo, aquellos drenajes tapándose, ahí va a la iglesia, aunque haya sol, lluvia, aunque se haya ido la luz, ella va a la iglesia. Y yo la admiro, muy cristiana. Evangeliza al que encuentre. Ella estaba en su negocio vendiendo, ahí le está hablando de Cristo a la gente. Ya, vamos de viaje a algún lugar, a cualquier padre, donde llega a una tienda y usted ya conoce a Jesús, le dice. Fíjese. Pero ese día, en medio del temor, después de ver a aquellos pistoludos ahí llegar, me dijo, vos no sabés que esos matan a los cristianos, a los católicos, a quien se les ponga enfrente, aunque sean pastores, los matan, me. Y a vos también te pueden hacer algo, me. Temible, ¿eh? Pero yo le dije a ella, mamá, le dije yo, usted desde pequeño me enseñó que creyera en Dios y que Dios es poderoso. Entonces, si usted desde pequeño me enseñó eso, él no me venga a decir lo contrario, porque yo ya creo todo lo que yo aprendí desde pequeño. Y entonces yo confié plenamente. Pero el asunto es que él exhibió su espada en la batalla y eso a mí me encantó. Y él la va a exhibir por cada uno de nosotros. Esta semana hemos estado desarrollando un tema, la función de las espinas. Y entonces en los dos devocionales que tuvimos estuve yo explicando, las espinas vinieron a este mundo. La primera vez que aparecen en la Biblia es en el libro de Génesis, a través de la maldición que hubo en la tierra por la desobediencia de Adán. Entonces dice, la tierra te producirá espinas. Y explicaba yo, y solo voy a dar un breve resumen porque es como una continuación lo que quiero compartir con ustedes, y les estaba yo diciendo que las espinas las relacionamos con el dolor. Para los que vamos constantemente a la costa, uno se espina y normalmente ahí está la espina metida en la mano, aquel dolor, y entonces a veces cuando la sacamos es chiquitita, pero como duele. Y entonces, las espinas en nuestra vida tenemos que relacionarlas con el dolor. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener una espina en este momento? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Es más, yo recuerdo que cuando íbamos a buscar iguanas con mi hermano y los primos, los vecinos, a veces habían unas iguanitas verdes que se metían entre un espinero. Entonces, ahí estaba la iguanita, pero uno no podía meter la mano porque se espinaba. Y los espinos normalmente sirven para proteger lo que ahí está. Entonces, por ejemplo, algunas flores tienen espinos, han desarrollado espinos para que no vengan determinados depredadores y se las coman. Ahora, desde el punto de vista espiritual, las espinas podrían llegar a ocasionar un daño. Por eso es que la Biblia dice
espinos hay. ¿Cómo es que decía el Proverbios? Se llevó mi tablet. Aquí está, gracias. Estuvimos también diciendo, sí, aquí está, Proverbios 15:19. El camino del perezoso es como un seto de espinos. Entonces, Proverbios 15:19, el camino del perezoso es como un seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Don Julio, ¿usted calzó milpa alguna vez? Calzar. No. Nosotros cuando íbamos a calzar la milpa normalmente agarramos un poco de tierra y le echábamos así, la poníamos como en lo alto. Se le hacía como un borde, eso es lo que nosotros le llamamos calzar. Pero lo que me llama la atención básicamente es que el camino del perezoso, cuando una persona es perezosa, encuentra espinos en su camino. Y también dice en Proverbios 22:5, espinos y lazos hay en el camino del perverso. Entonces el perverso y el perezoso encuentra dolor en su camino. Ahora, aquí es donde quiero iniciar en el tema de esta hora. Hay una clase de espinos que tal vez no necesariamente la tienen los perezosos, tal vez no necesariamente la tienen los perversos, pero ahí está esa espina. Y esa espina produce un gran problema en la vida de determinadas personas. Yo quiero que nos vayamos a Mateo capítulo 13, verso 1 en adelante. Capítulo 13. Vamos a Mateo capítulo 13, verso 1 en adelante. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, pero no tenía profundidad en la tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Paremos ahí. Y en el siguiente verso dice que una parte de la semilla cayó en buena tierra. Lo que yo quiero que veamos esta mañana es la semilla que cae entre espinos. Miren pues, yo creo que literalmente nosotros tenemos que comprender una cosa, que somos tierra. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra, fuimos formados, Es más, el día que nos muramos, nos vamos a hacer tierrita. Entonces, nosotros somos tierra. La palabra de Dios simboliza en diferentes formas. Una de ellas es en semilla. Entonces venimos nosotros, escuchamos la palabra de Dios. Entonces es como que se siembra una semilla en nosotros. Y esa semilla es buena. La palabra de Dios es una semilla perfecta. Es buena semilla. Pero ¿por qué es que a veces no crece en nuestra vida esa palabra de Dios y no da un fruto? ¿Cómo qué fruto podría dar? El principal fruto tendría que ser el fruto de arrepentimiento. O sea que una persona que está haciendo lo malo oye la palabra de Dios, y como la palabra de Dios es una semilla que va a dar un fruto de arrepentimiento, debería arrepentirse y pedir perdón por sus pecados y entonces nacer de nuevo.
Pero ¿por qué hay personas a quienes uno les da la palabra de Dios? Mira, escuchate este audio, mira, vení a la iglesia, y ellos escuchan y no hay un fruto. ¿Por qué? Lo que pasa es que puede ser, miren, puede ser que ellos tengan pedregales. Puede ser, exactamente, la explicación que aparece más adelante. O puede ser que tal vez ellos tengan espinos. O sea, mire, pues puede ser que ellos sean perezosos. Y entonces esa misma pereza les impide ahoga la semilla cuando nace. Pero hay otros que tal vez lo que sucede es que, como acaba de decir el hermano Israel, puede ser que tal vez ellos sean errantes y van siempre en un camino, pero el camino equivocado. Es la semilla que cae junto al camino. A ver, los que hemos sembrado, ¿usted ha sembrado alguna vez, don Robin? Semilla de milpa o algo, maíz. Nunca ha sembrado. A los que hemos sembrado sabemos bien que sembrar a la par del camino, la tierra está dura. ¿Se recuerda? O sea, siempre en los terrenos hay un caminito por donde uno siempre pasa, y ahí está bien dura la tierra. Cuando pasa el tractor ahí, hasta se hace de un lado las cuchillas que lleva el tractor, no le puede dar vuelta a la tierra. Ahora, lo que pasa es que hay personas que están duros, así como esa tierra, porque ellos están junto al camino. O sea, por ellos hay mucha gente que ha caminado sobre ellos y los ha aplanado. Entonces están duros. Pero el tema es la semilla que cae entre espinos. Porque a veces nosotros no nos hemos dado cuenta que nosotros estamos produciendo espinos. A veces hablamos con alguien y lo lastimamos con nuestras palabras, como que si nuestras palabras tuvieran espinas, y puyamos a la gente. Ay, no, miras que con esa persona no puedo hablar porque un ratito que hablo y siempre me ofende. Puede ser que tal vez esta persona tenga espinos en su vida. Entonces viene la palabra y no crece, no da fruto. Entonces, en el verso 7 que acabamos de leer, dice: y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Entonces, una de las cosas que tenemos que comprender es que definitivamente los espinos, ya dijimos que son una maldición, que puede ser que vengan a nuestra vida porque somos perezosos, puede ser que vengan a nuestra vida porque somos perversos, o también puede ser por otras circunstancias que ahorita lo vamos a ver. Cuando Jesús contó esta parábola, más adelante se la explica a sus discípulos, porque ellos no la habían entendido. Yo no sé si ustedes en este momento, no habiendo leído la explicación, porque algunos ya la hemos leído, podríamos entender lo que ahí estaba tratando de decir Jesús con esa parábola. Pero la realidad es que sus discípulos no la entendieron. Entonces él más adelante, en el capítulo 13, verso 22, ahí lo tenemos en la pantalla, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Ahora, yo quiero que nos centremos puntualmente en lo que ahí tengo subrayado: el afán. Puede ser que una persona vaya a la iglesia. Mire usted, a mí las cosas no me salen bien, y eso que yo voy a la iglesia todas las semanas, escucho la palabra de Dios, lloro, ofrendo, diezmo y hago oro por los demás. Pero fíjense que hay un problema: a mí las cosas no me salen bien. Y es que, y si quieren, mejor de una vez vayámonos a Salmos, capítulo 1, verso 1. Vamos a leer el verso 1 en adelante. Es un pasaje muy conocido. Salmos capítulo 1, verso 1, ya lo tienen.
Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y miren lo que dice el 2, ahí se lo que quiere dar. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y miren el 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Ahora, aquí está hablando de un fruto, porque dice que da su fruto a su tiempo. Este árbol no se parece al que fue sembrado junto a los espinos, porque dice que el que fue sembrado junto a los espinos, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No se parece, ¿verdad? Porque definitivamente dio su fruto a su tiempo. Pero no solo eso, sino que dice, todo lo que hace prosperará. A ver, ¿cuántos de nosotros nos gustaría que todo lo que hagamos nos salga bien? ¿Verdad que sí? A mí me gustaría que todo lo que yo haga me salga bien. Chica, uno se va a hacer un examen, por ejemplo, que 100 puntos. Va a hacer un trato, un negocio, chica, que no se terza el negocio, sino que salga nítido. Para educar a sus hijos, los que tenemos hijos, que todo salga bien, todo sea prosperado. Entonces, cuando una de las formas de saber si estamos dando fruto es que las cosas salgan bien. Y si las cosas no están saliendo bien en nuestra vida, es porque no estamos dando fruto a su tiempo. Nos esforzamos un montón con toda nuestra inteligencia, y entonces al fin, pues añadido como sea, logramos hacer que las cosas salieran, pero entonces el fruto no fue dado a su tiempo. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Bueno, una de las cosas que tendríamos que empezar a hacer es averiguar sobre ese problema de los espinos. Porque si hay espinos, entonces se va a ahogar la palabra. Dice la Biblia en el Salmo 1 que en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es su ley? La palabra de Dios. De día y de noche. Entonces, hay gente que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Mire usted, yo siempre leo la Biblia todos los días, para mí y para mis hijos, pero todo me sale mal. Bueno, unas cuantas cosas me salen bien. Entonces ahí, miren pues, el problema no está en dejar de meditar en la palabra y dejar de leerla. El problema está que tal vez la están leyendo, tal vez vas a la iglesia y escuchas la palabra. Tal vez el problema está en que hay espinos que ahogan esa palabra. Van a escuchar, mire usted, yo escucho en la radio tantas prédicas al día. Me voy de viaje y ahí las escucho, ahí las cargo en una USB. Me duermo escuchando la palabra de Dios. Entonces a mí se tendría que aplicar Salmos capítulo 1, verso 3. Que todo lo que haga prosperará. Pero fíjese que no, usted de plano que es mentira lo que la Biblia dice. No, lo que pasa es que también en la misma Biblia nosotros encontramos que hay un problema que ahoga la palabra. Bueno, hay varios problemas, pero puntualmente ahorita vamos a enfocarnos en uno: el afán. La palabra afán es la palabra que fue escrita en griego, ahí está en la pantalla, miren, es la 3388. En griego no se las puedo pronunciar, porque saber cómo se pronuncia, pero más o menos así: merimna. Ese es el afán. Algunas personas tienen merimna en su vida, una espina llamada merimna. Y eso es traducido al español afán. Dice que esa palabra, en el diccionario del Strong dice que es mediante la idea de distracción. Entonces hay personas que escuchan la palabra pero están distraídos, y esa podría ser una espina, la distracción.
De hecho, hay cantidad de iglesias que lamentablemente lo que están haciendo es distraer a las personas. El show, por ejemplo, distrae. Entonces dice que le van a dar palabra, pero por ejemplo hacen un show que dura 1 hora y 15 minutos, una cápsula reflectiva. Y entonces uno mira un evento que está próximo a hacerse ahorita, que dice que ya se agotaron las entradas. Miren qué cantidad de gente va a ese evento. Ya compré mi entrada, dice Gabriel, así, más de 15,000 personas. Y entonces, y el Explo Music Fest, pues, entonces ahí está, distrayéndose en sus vacaciones los patojos. Pero las cosas les salen mal a ellos, porque a la larga es poca la palabra que ellos les dan, porque sí les dan palabra, pero es un poquito. Pero lamentablemente lo que ellos reciben en la palabra, si uno les preguntara, después de que termina el evento, uno les preguntara, mire, a ver, explíqueme lo que aprendió, ya se ahogó la palabra, porque es más impactante la distracción que hubo que la palabra que quedó sembrada. O sea, la palabra se siembra, pero como hay una espina llamada distracción, entonces esa la ahoga y ellos no dan fruto. Son buenos, por supuesto, para el show, para entretenerlos, para distraerlos. Entonces una persona distraída. ¿Han hablado ustedes con alguna persona distraída? ¿Los conocen? ¿Han trabajado con ellos? Entonces de repente, ¡ay, sí, chicas! Tal cosa se me había olvidado hacerlo. Uno les pide algo, la coordinadora les pide algo y se les olvida porque están distraídos. No es porque tengan mucho trabajo, es porque están distraídos. Y entonces esa distracción definitivamente es por el afán también. También, definitivamente cuando el maestro está explicando, están distraídos pensando en otras cosas. Pero miren qué más quiere decir. Afán tiene que ver con la ansiedad o la preocupación. Ahora, hay personas que están distraídas, pero otras están ansiosas. Entonces la ansiedad y la preocupación ahogan la palabra. O sea, puede ser que la persona venga, escuche la palabra y tal vez ahí esté muy pendiente, tratando la manera de concentrarse, pero sale de aquí y la preocupación es, híjole, ¿y ahora? ¿Cómo le hago para comprar la medicina? ¿Cómo le hago para pagar las deudas? Entonces esas cosas de alguna forma preocupan. Ahora, la palabra preocupación tiene que ver con ocuparse antes, preocuparse. O sea, hay un tiempo. De hecho, la Biblia dice que para todo hay un tiempo. Cuando nosotros nos ocupamos antes del tiempo, entonces nosotros estamos rompiendo con ese tiempo que fue establecido para preocuparse. De hecho, Dios establece un tiempo para ocuparse. Y cuando nosotros nos ocupamos antes, nos estamos preocupando. El problema es que las preocupaciones te van a impedir que todo te salga bien. Las preocupaciones van a hacer que se ahogue la palabra que va a dar un fruto, y ese fruto tiene que ver con que todo te salga bien y que prosperes en lo que estés haciendo. Ahora miremos lo que dice Mateo capítulo 6, verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. De hecho, les voy a decir una cosa. En la Biblia yo encontré que esa palabra, que los espinos, se pueden traducir como mal. O sea que hay una versión que dice que seto de males o montón de males hay en el camino del perezoso. Entonces los espinos se pueden traducir como malos. Entonces, bástale a cada día su propia espina. Podríamos decir también ahí, así como dice en Mateo capítulo 6, verso 34, así que no os afanéis. Porque
Siempre va a haber algo malo. Sí, lo que pasa es que yo les estaba explicando el viernes, les estaba diciendo que hay un pasaje en Cantares de los Cantares que dice que mi amada es como el lirio entre los espinos. Entonces los espinos Dios ha sacado algo bueno de ellos porque también han sido puestos para proteger. Si una persona no tiene un poco de malo que se encuentra en su vida, se vuelve irresponsable. Por eso es que los males a veces son necesarios, las espinas en nuestra vida a veces son necesarias porque nos ayudan a que no nos acomodemos. Bástale a cada día su propio mal, no os afanéis. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que tranquilo, porque uno de los afanes tiene que ver con que uno dice, ¿y ahora cómo le voy a hacer para mañana? Especialmente cuando uno sabe que tiene responsabilidades que cubrir el día de mañana. Entonces viene el afán, la preocupación, y eso no deja que desarrolle la palabra de Dios en nuestra vida. Normalmente el afán lo asociamos con el trabajo. Una persona podría trabajar por afán o podría trabajar por placer, porque le da gusto hacerlo. De hecho, yo siempre recuerdo mi primer trabajo formal después de haberme graduado, que fue ser técnico en computación. Cuando yo solicité trabajo en esa empresa, yo no lo hice porque yo dijera, necesito dinero, tengo que trabajar. Yo lo hice porque yo necesitaba deleitarme aprendiendo a arreglar computadoras y reparando computadoras. Entonces yo empecé a trabajar, yo ni siquiera pregunté cuánto me iban a pagar. Yo supe cuánto me iban a pagar hasta un mes después, cuando me pagaron. Cuando me dieron el cheque dije, me van a pagar. Dije, pues chica, y si yo ni siquiera esperaba que me pagaran. Entonces cuando vi mi cheque de 500 quetzales, chica, dije yo, y me lo guardé, y ahí yo todos los días lo miraba. Ahí andaba yo, lo cambiaba de pantalón, se me arrugó todo sucio, andaba allá el cheque, dije, lo voy a cambiar, dije, si este es dinero, porque definitivamente las personas, el trabajo se les vuelve un afán. Si tu trabajo se está volviendo un afán, eso te va a impedir que pueda realmente disfrutar del fruto. Y miren lo que dice Eclesiastés capítulo 1 verso 3, ¿qué provecho tiene al hombre de todo su trabajo con el que se afana bajo el sol? ¿Qué provecho? Aquí está el escritor haciendo una pregunta, y yo tal vez tendría que lanzarles esa pregunta a ustedes hoy. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana bajo el sol? Yo, por ejemplo, yo tuve mucho provecho de ese trabajo formal que tuve. Uno de esos provechos fue que yo aprendí a reparar computadoras. Hoy por hoy, de vez en cuando reparo una computadora. Aprendí. Tuve bastante provecho. Aparte de eso, tuve la oportunidad de estar cerca de un jefe. Él decía que era cristiano. Y entonces yo le aprendí muchas cosas buenas. Yo lo observaba, cómo él se comportaba, qué hacía, qué no hacía. Entonces le aprendí muchas cosas, principalmente no solo a reparar computadoras, sino que cómo dirigir. Ahí está. Yo recuerdo que mi hora de entrar era a las 8 de la mañana, a las 7:15 llegaba yo. 7:30 cuando me agarraba la tarde. Una vez sí me agarró a la tarde, llegué a las 8:45. Llegué 45 minutos tarde, porque fue una vez que me chocaron el pick-up en Ciudad del Sol. Ahí, a las 7 y algo, y en lo que nos poníamos de acuerdo con el otro, se me llegaron las 8:45 para llegar a trabajar. Una vez, y me sentía tan mal que yo le dije, voy a ver cómo repongo este tiempo. De hecho, mi hora de salida era a las 6. Yo siempre salía a las 7, 8 de la noche.
Y yo no andaba así como de plano, me van a pagar extra, ¿verdad? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que para mí era un deleite. Pero tuve mucho provecho, a eso es a lo que yo quería llegar. Yo tuve bastante provecho, aprendí muchas cosas. Cuando después de 1 año y medio yo sentí que ya había aprendido lo que necesitaba, después de eso sí ya no era un deleite. Entonces ya después de eso sí, ir a trabajar, ya cachito se me estaba volviendo un afán. Y de hecho en ese momento ya me estaban pagando 3,000 quetzales. Ya, 3,000 quetzales. En ese tiempo para mí era bastante dinero. Con eso fue que empecé a ahorrar para poner las panaderías. Entonces ahí fue cuando yo renuncié. En el momento que yo sentí que se me estaba volviendo un afán. Pero entonces yo les iba a hacer esa pregunta a ustedes, ¿va? Así como dice ahí, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana bajo el sol? ¿Saben una cosa? El afán mata. El afán después se convierte en depresión. Una persona deprimida y uno le habla, ¿qué es? Está deprimido. Entonces a veces para quitarse de la depresión, nicotina, tabaco, es que me tranquiliza. No, eso te está matando por dentro. Bueno, a los que estamos aquí no fuman, ¿verdad? Pues, pero para que le digamos a otro. Ese es el problema de que el afán se puede convertir en depresión, en tristeza. Entonces después para quitar eso, me voy a ir a la disco. No, hombre, sí, eso no te lo va a quitar. Eso más bien te va a traer otros problemas más. O el alcohol, las drogas. Entonces la gente está afanada, distraída. Y uno les da la palabra de Dios y entonces pareciera como que si la palabra rebotara. Pero no, la palabra fue sembrada, no rebota. El problema es que nació entre espinos y uno de esos espinos definitivamente es el afán. Pero bueno, usted no me responde en lo que yo le estoy preguntando. ¿Qué provecho tiene? ¿Qué provecho tiene? Que el hombre se afane bajo el sol. Ahí puse yo un hombre sudando, un pobrecito aquí. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Ok, el que no trabaja, bueno es que no coma. Bueno es que no coma. Ajá. Entonces el trabajo es necesario. El trabajo es necesario, pero no el afán. Sí. Y cuando por ejemplo, a mí me gusta lo que hago, pero en determinado momento, ¿cuándo se convierte en afán? Cuando uno empieza a perder el control. Sí, cuando comienza a perder la paz, deja de disfrutar lo que hace. Por ejemplo, una de las cosas que yo recuerdo que yo no se lo hice con pregunta directa a doña Olga para contratarla, sino que indirectamente yo se lo pregunté, fue por ejemplo, ¿por qué da clases? Entonces ella me dijo, a mí me gusta dar clases. Entonces yo dije, a ella seguramente dar clases no se le vuelve un afán, sino que se le vuelve un deleite. Entonces dije yo, vale la pena. Pero la cosa es que a veces, hombre, a veces, sinceramente, se nos puede volver un afán y el problema es que esos afanes ahogan la palabra. Ese es pero no solo que ahogan la palabra, nos pueden enfermar. Fíjense que el afán enferma a las personas de los nervios. ¡Ay, doctor, póngame un neurobión de 500! Lo que pasa es que primero se afanó. Después de afanarse se enfermó de los nervios. O sea, la enfermedad de nervios es solamente los nervios, un sistema de defensa del cuerpo que te está diciendo, tranquilo, no te afanes. Alma mía, no te afanes. Y entonces los nervios de plano entran a la actividad, los dolores de cabeza. Ay, sí es cierto, don Julio, le dio no, pero nada por afán. Así, esa era otra cosa tal vez. Ahora, aquí va, entonces el hecho tiene que el hombre de todo su trabajo, vamos a ver, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana bajo el sol? La respuesta es muy poco provecho. Porque el problema, miren, pues, se lo voy a poner así. Una persona que está afanada, trabaja y gana pisto. Pero como está afanada, ni siquiera su dinero se puede disfrutar. Ese mismo afán dice, por ejemplo, mi amor, salgamos hoy domingo, vamos
a comernos un helado con los patojos. Ay, no, es que me siento mal, tengo que descansar porque mañana tengo que madrugar para trabajar. Entonces ni siquiera todo el dinero que ganó lo pudo disfrutar un ratito, un par de horas el domingo con su familia. Ese es el problema, se le afana en serio. Por eso es que dice que no tiene ningún provecho. Entonces ya no puede hablar con sus hijos por el mismo estrés, porque a la larga el afán se convierte en estrés, en ansiedad. Y nosotros no nos estamos dando cuenta que eso está ahogando la palabra. Eso es lo más importante, que la palabra dé fruto. Porque si la palabra da fruto, se va a cumplir lo que dice Salmos capítulo 1, verso 3. Y todo lo que hagas prosperará. Yo quiero que todo lo que yo haga prospere, pero para eso tengo que tener cuidado. Una espina llamada afán. Miren lo que tengo ahí en la pantalla ahora. Salmos capítulo 39, verso 6. Ciertamente como una sombra es el hombre. O sea, nosotros, yo no sé si ustedes han visto la sombra. Nosotros allá en la costa utilizábamos la sombra para ver la hora porque no teníamos reloj. Entonces nosotros mirábamos la sombra y decíamos, son las 10 de la mañana. Es la 1. Entonces lo que hacíamos es ver más o menos la sombra del sol y así calculábamos la hora. Pero lo curioso es que la sombra se va. La sombra está ahorita dentro de un par de horas y la sombra ya no está. Entonces así es el hombre. Hoy nosotros estamos aquí, nos miramos, qué bien, ¿verdad? Qué bonito, se bañó. Pero de todos modos, en unos días, quién sabe si vamos a estar aquí. Así somos. Ciertamente como una sombra es el hombre. O sea, estamos hoy y mañana no vamos a estar. Sinceramente, no vamos a estar. O sea, no me refiero a mañana literalmente, o sea, en unos años. O quién sabe si mañana. Uno no sabe. Con una hormiga que lo pique o una abeja se puede hinchar y saber, ¿va? O sea, no sabemos. Entonces uno se afana. Tengo que ir. Algunos hasta se van a otro país por el afán de poder alcanzar más dinero. Y entonces, ¿de qué sirve? Si realmente somos temporales, la sombra es temporal, es un rato nada más. Pero entonces dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Eso es lo más triste, por eso fue que puse a ese ahí llorando. Ese pobre que está ahí se le cayó el pelo de tanto afán. Y después de eso, ¿con qué se quedó? Con un chucho nada más, porque imagínense que a veces hay hombres que trabajan tanto afanados que ya no tienen tiempo para ver a sus hijos y a su esposa. Y después de eso la esposa los deja por otro, porque no le da atención. Y después de eso solamente el chucho es el único que no lo deja, entonces termina así como está ese ahí. Ese es el problema. Ciertamente en vano se afana, amontona riqueza y no sabe quién la recogerá. De hecho, uno hace sus cositas. Se afana uno a veces la casa, el carro, la cuenta bancaria, la billetera, tiene que tener billetes. Y ahí está el afán, la preocupación, la ansiedad. Pero entonces aquí es donde había que hacer la gran pregunta. ¿Quién se va a quedar con eso? ¿Quién lo va a recoger? ¿Sabes quién? Sí, usted, yo ya tengo herederos. ¿Qué tan seguro estás que tus herederos van a poder disfrutar eso? Sí, de todos modos, posiblemente el heredero lo recoge, pero otro se lo puede arrebatar y se lo quita. Entonces no estás tan seguro que él lo va a disfrutar. No puedes estar tan seguro. Porque no sabes si tal vez dices, si toda la riqueza que yo amontoné la va a recibir mi hijo el día que yo muera. Pero si de todo modo no estás tan seguro, porque posiblemente una enfermedad, posiblemente el doctor sea o el que operó, sea el que a la larga se queda con la riqueza. No sabemos. Entonces es en vano. El afán es en vano. Y ese afán
definitivamente es maligno, porque ahoga la palabra, esa palabra que es viva y que va a nacer, que va a crecer, pero lamentablemente a veces las espinas crecen más, porque así dice la explicación, dice que las espinas crecieron más y ahogaron la palabra. Ahora miren lo que dice el Proverbios capítulo 13, verso 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, o sea, a sus nietos, ¿verdad? Pero las riquezas del pecador están guardadas para el justo. Entonces una persona que se afana, que amontona riquezas, pero aparte de eso es pecador, tiene un gran problema. Porque el problema es que toda la riqueza que haga dice que está guardada para el justo. O sea que si nosotros somos justificados por medio de su sangre y hacemos las obras que Él hace, las obras justas, entonces en algún momento, miren pues, la riqueza a todos nos atrae, quiera o no, nos atrae. Si ahorita le decimos, por ejemplo, a ustedes, bueno, tenemos disponible para el que quiera nada más, el que no lo quiera no, 100,000 quetzales. El que lo quiera solamente levanta su mano y hay 100,000 quetzales disponibles. Entonces, es obvio que es riqueza, ahí nos atrae. Sí, yo quisiera. Yo también levantaría mi mano. Sirve. Ya con eso ya se compra uno algo, ¿ah? Entonces, ahí está la profecía. Pero podrías ir afanado a buscar esos 100,000. Yo tengo que trabajar. ¿Cuánto tiempo necesito trabajar? Tengo que hacer algunos negocios. Ay, de plano, pero si pierdo, no hay, pues ¿qué hago? Entonces, el afán, podrías ir a buscarlo con afán. Pero otra forma mejor de buscarlo es siendo justo. Porque dice la Biblia que la riqueza del pecador está guardada para justos. Entonces, en algún momento de nuestra vida, Dios traerá riqueza sin necesidad que te afanes. Si hay algo por lo que deberíamos afanarnos es por hacer lo justo, por buscar a Dios. Bueno, ni siquiera deberíamos afanarnos por eso, porque entonces no serviría. Porque si vamos a buscar a Dios deberíamos hacerlo con deleite, con tranquilidad, con gozo y no con afán, porque el afán está íntimamente ligado con dolor, porque las espinas producen dolor. Y entonces aquí pasa la segunda parte, y tal vez no voy a poder terminar de explicar la segunda parte porque ya solo me quedan 10 minutos. Dice en el capítulo 13 de Mateo, verso 22, dice: el que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Entonces aquí tengo que pasar a la segunda parte, que viene siendo la riqueza. Es la palabra 4149, que se pronuncia ploutos, que su significado en el diccionario es como llenura, dinero, posesiones, abundancia, riqueza, específicamente legado valioso. Entonces, el afán ahoga la palabra, pero la búsqueda por las riquezas también ahoga la palabra. Definitivamente a nosotros nos atrae la riqueza, pero tenemos que tener cuidado que no vayamos nosotros persiguiéndola ansiosamente, porque eso se va a volver un problema a la larga. Dice la Biblia ahí en ese pasaje que las riquezas ahogan la palabra. Una persona que lo que busca es hacerse rica, la palabra no va a dar fruto. Yo les digo una cosa: cuando yo cumplí mis
14, 15 años más o menos empecé a hacer negocios, varios de esos negocios junto con mi hermana Olga, y yo con ella platicábamos de qué es lo que realmente queríamos hacer en la vida, y coincidíamos en algo, estábamos bien de acuerdo. ¿Y saben en qué era? Queríamos ser millonarios. Yo le decía, ¿vos qué querés ser cuando seas grande? Yo quiero ser millonaria, me decía. Yo también le decía, ya estábamos de acuerdo, queríamos ser ricos. Mis hermanos nos molestaban porque nos miraban a hacer negocios y decían, ustedes son socios, decía. Y entonces después a la larga pues se hizo realidad, ¿verdad? Pero aparte de eso nos molestaban porque decían que nosotros nos íbamos a hacer ricos, y nosotros decíamos, nos codeábamos y decíamos, tienen razón. Y entonces nuestra meta era esa, o nuestro sueño, ser ricos. Y sinceramente les digo, en esa búsqueda de la riqueza, lo único que alcanzamos es dolor. Porque entre más la buscábamos, más lejos estaba. Yo creo que por esa búsqueda de la riqueza fue que terminamos endeudados. Con mucho dolor, derramé muchas lágrimas. Algo de mi familia ni los supieron, ¿verdad? Pero mi almohada se humedecía de lágrimas al saber que en lugar de tener riqueza, lo que tenía eran deudas, dolor, como que tuviera una espinota metida adentro, porque los cobradores sí cobraban masacre. 30, 40 llamadas al día para cobrarme, amenazándome que me iban a meter preso. Entonces, llegó un momento en que renuncié a la riqueza. Ya no quiero, dije, ya no quiero ser rico. Lo único que quiero es tener para pagar las deudas, y de ahí nada más. Y mi sustento diario, bástale el afán de cada día, dije yo. Y entonces me postré aquí en el colegio, rendido. Cuando yo me rendí y renuncié a la búsqueda de la riqueza, en ese momento comencé a salir de las deudas. Ahora ya, gracias a Dios, unas cuantas chiquititas nada más que no me quitan el sueño, como la planilla que hay que pagar mañana. Más de 100,000 quetzales, casi 150,000, pero Dios proveerá. Entonces, cuando ustedes y yo buscamos la riqueza, curiosamente huye. Pero cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, cuando tú buscas la voluntad de Dios, entonces comienza a venir, viene, y no se hace como agua en las manos, sino que abunda. Pero cuando uno la busca, curiosamente tiene, pero igual se le va. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tener mucho si de todos modos no lo puedes disfrutar? Porque se te va. Yo he escuchado a personas decir que en algún tiempo de su vida ganaron bastante dinero, y entonces yo les pregunto, ¿y qué hiciste? Suspiran y dicen, muchas cosas. ¿Cómo qué cosas? Muchas veces. Tomar es chupar, sí, compartir con los cuates, con la República del Cuate. Entonces no pudieron disfrutar a la larga. Entonces más o menos así me pasó a mí. Porque si yo en ese tiempo, si me hubieran preguntado en ese tiempo, vos malgastas tu dinero, yo he dicho, no. Pero ahora que miro para atrás, yo diría, sí. Miren lo que dice 1 de Timoteo capítulo 6, verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe. Entonces el amor al dinero nos extravía. ¿Se recuerdan ustedes que la semana pasada dijimos que la fe viene por el oír la palabra de Dios? Ok, si oímos la palabra de Dios tenemos fe, y la fe sirve para muchas cosas. Pero escuchen esto. Si oímos la palabra de Dios, tenemos fe. Si amamos el dinero, nos extraviamos de la fe. Entonces ahora tenemos un problema. Porque si encontramos la fe por medio de la palabra, pero luego por medio del amor al dinero nos extraviamos de ella, nada hicimos entonces.
Necesitamos encontrar la fe, pero necesitamos no extraviarnos, y el amor al dinero nos va a hacer extraviarnos de eso. Disculpe, el dinero es malo. No, el dinero no es malo, ¿y cómo sirve? Lo que es malo es amarlo. ¿Qué diferencia hay entre querer dinero y amar dinero? Cuando una persona quiere dinero, trabaja y no lo busca con afán. Cuando una persona ama el dinero, la busca con afán. Miren pues, cuando uno se enamora, uno llega a amar y uno hace locuras por la persona a quien uno ama. ¿Hizo locuras usted? Definitivamente. Si amó, si se enamoró, tuvo que haber hecho locuras. El problema es que si uno hace locuras por su pareja, cuando uno la ama, en parte está bien, o medio bien. Pero si uno hace locuras por el dinero, ahí hay serios problemas. Un ejemplo: le tocan la billetera a él o a ella, y entonces tocaron un toro. Chica, entonces le tocan el salario, un descuentito, por ejemplo, o algo así. No le dieron un vuelto. La señora dice, ya le di el vuelto. ¿Qué? Sí, ya se lo di. Mira, vieja, que la hagan, y comienza a lanzarle un montón de maldiciones. Usted no me ha dado nada. Le tocó la billetera y entonces tocó un toro. ¿Por qué? Porque ama el dinero. Pero si no lo amara, entonces diría, fíjese que usted no me lo ha dado, pero si usted dice que me lo dio, entiendo que usted está ocupado y todo lo demás, ahí no tenga pena, ahí así que vemos. Entonces la señora hasta voltearía a ver, fíjese que tal vez no se lo he dado, tenga, aquí está mejor. Porque entonces, pero si lo mira puro toro, saber, va a decir, mejor no le voy a vender ya. Entonces, pero ¿por qué? Porque hay amor. Entonces el amor saca el carácter de las personas. Así como cuando alguien ama a su hijo. ¿Cómo se siente una mamá de una estudiante que le toquen a su hijo, aunque sepa que su hijo es un diablito? Siempre lo defiende porque lo ama. Entonces a veces hay gente que aunque el dinero que ande cargando sepa que es mal habido, siempre lo ama y lo defiende, que nadie se lo toque, que le toquen cualquier cosa, le pueden dar una bofetada, pero no que le toquen un billete. Y entonces, pero eso definitivamente ahoga la palabra. Entonces, para ir finalizando, Dios quiere que tú y yo seamos como árbol plantado junto a corrientes de agua, no plantado junto a espinos. Ahora, ¿cuál es esa corriente de agua? Tiene que ver con la palabra de Dios. Él quiere que seamos plantados junto a la palabra de Dios, porque esa nos va a estar nutriendo, porque esa nos va a estar edificando. Y entonces esa palabra, esa semilla, esa agua purificadora que limpia, que nutre, va a venir a tu vida, y todo lo que hagas te va a salir bien. Todo lo que hagas va a prosperar. En tu trabajo, en tu familia, donde quiera que estés, vas a ser bendito. Pero la palabra tiene que nacer, tiene que crecer y tiene que dar un fruto. Disculpe, ¿a cuánto tiempo va a dar fruto? No lo sé, dependiendo qué semilla, porque la palabra es una semilla, pero semilla de diferentes especies. Por ejemplo, el coco. Hay palos de coco que se tardan 5 años para dar. Pero hay otra clase de semilla de árbol que puede dar rápido. Por ejemplo, el pepino, 40 días. Se siembra pepino, a los 40 días ya hay pepino. Bonito, ¿ah? Entonces, así es la palabra de Dios. Hay promesas en la Biblia
que han sido sembradas en nosotros y que tal vez va a llevar 10 años, 20 años, 15, 5 años, no lo sé cuánto tiempo, pero lo importante es que no nazcan espinos ahí en tu tierra, porque eso va a ahogar la palabra. Hace más o menos 2 meses fue que fuimos a la costa, don Julio, a Tres Mangos. Una de las cosas que me di cuenta yo es que mi papá, cuando él estaba en vida, él siempre andaba desenraizando palitos de espinos que nacen. De hecho, eso no da nada, esos palitos no dan ningún fruto. Mi papá decía a mi tío, Manuel, desenraizar los espinos y te voy a pagar por cada uno. Y mi papá no dejaba que crecieran, ella andaba con su machete volando los espinos. Hoy, que no está mi papá, pues chicas más grandes que yo, había unos palos de espinos. Montón, bastantes. Yo creo que hay más arbolitos de espinos que palitos de coco o de mango. Entonces ella andaba ahí por darle un palo de espino que estaba bien duro, fue que se me dio el machete y otro coco más que pelé. Entonces yo lo que puedo ver es que los espinos crecen cuando está abandonada la tierra. El terreno estaba medio abandonado, que hasta los ladrones se han metido. Ahí estaban unos patojos bajando cocos y pelando, estaban ahí, los encontró mi hermano, ¿sabes? Entonces cuando la tierra está abandonada, nacen los espinos. Ahora, cuando tú y yo estamos abandonados, nacen los espinos. Entonces necesitamos no estar abandonados. Discúlpenlo, yo no estoy abandonado, yo. Hay que estar limpiando constantemente, pues. ¿Cómo ustedes si yo siempre me baño? No, es que no es ese tipo de suciedad, es otra suciedad que echa el mundo en nosotros. Por ejemplo, el enojo. Siempre hay alguien que nos enoja. En la calle, no nos dieron la vía, se nos metieron, el vecino, la vecina, el compañero de trabajo, alguien siempre siembra en nosotros espina o cizaña. Pero entonces ahí es cuando nosotros tenemos que llegar delante de Dios. Por eso es importante reunirnos, porque mientras alabamos al Señor, la alabanza y la oración limpian. No está abandonada la tierra, sino que esa tierra está siendo removida constantemente para que la palabra de Dios sea sembrada en buena tierra y no entre espinos. Pónganse de pie, por favor, quiero orar, quiero sellar este tiempo declarando sobre nuestra vida que no hay espinos llamados afán, ni tampoco hay espinos llamados amor a las riquezas. ¿Queremos las riquezas? Sí, la queremos, la necesitamos muchas veces para cumplir nuestras responsabilidades, pero que no la amemos, sino que la busquemos, pero no como de primero, sino de primero buscar el reino de Dios y su justicia. Por eso es que dice que la riqueza está apartada para el justo, porque si buscas la justicia, entonces la riqueza te va a perseguir. Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.